Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de razonamiento verbal de segundo grado. Siendo hoy 24 de marzo del año 2021, iniciamos esta primera sesión de clase. Vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando. Bien, hemos dado un tiempo ya prudente para que los estudiantes vayan ingresando y de esta manera vamos a iniciar el curso. Y hoy nos conseguimos con el tema que estuvimos abordando la semana pasada. Estábamos hablando de identificar el tema, las tesis, argumentos de ella, tesis correspondiente. Y en cuanto a los tipos de preguntas para textos contrapuestos, pues aquí tenemos un ejercicio que vamos a realizar y finalizado este ejercicio, eh, vamos a dar instrucciones para actividades domiciliarias y cerrar este tema. Y poder iniciar lo que son los últimos temas de este libro. Ya vamos avanzado a la página 82. Entonces, tipo de preguntas para textos contrapuestos y ya vamos a iniciar esta lectura. Y aquí tenemos, dice Ella, yo voy a estudiar arqueología porque es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Sé que soy inteligente y que podría estudiar sobresalientemente cualquier otra carrera más lucrativa, pero eso no me haría completamente feliz. Debo realizarme como persona, escuchando mi vocación, aunque no me retribuya mucho económicamente. Y Rosa le dice, Miss, eso dices ahora porque eres joven e idealista, Miss, pero... ¿por qué no vuelve a entrar a la reunión? Eso dices ahora porque eres joven e idealista. Debes pensar en tus necesidades y en la de tu familia. ¿Cómo podrás sentirte realizada si no puedes comprar lo mínimo que se necesita para una vida decente? Piensa primero en algo que te permita ganar bien y luego podrás dedicarte a lo que quieres como hobby o pasatiempo. Por eso es que se llama diálogo contrapuesto. Cuando no se está de acuerdo con lo que la otra persona define, pues sucede esto. Entonces, Ella y Rosa discuten en torno a... Bueno, a ver,
si a ella debe o no gustarle una carrera como la arqueología, si ella debe o no preocuparse de su realización personal, si ella debe o no elegir una carrera sin considerar otros aspectos además de los meramente vocacionales, si él es lo bastante maduro y realista para decidir con objetividad sobre qué es lo que más les conviene estudiar, o si él debe o no sentir gusto por el dinero como la mayoría de las personas. Entonces, ella lo que le está viendo hacer ver es que si él es bastante madura y realista, pues para decidir con objetividad qué es lo que le conviene estudiar, porque chica quiere estudiar una carrera que no es sencilla, o sea, eh, prácticamente no hay ganancia. Entonces, el punto de discrepancia entre él y Rosa sería que las posibilidades que da el dinero para hacerse de un lugar en la sociedad, la importancia de la realización personal para lograr la felicidad, el carácter de la arqueología como una carrera que permita realizarse intelectualmente, el papel del factor económico en la realización personal y la necesidad de considerar a la familia dentro de un proyecto de vida personal. Y aquí lo fundamental es el factor económico en la realización de un profesional. Entonces aquí damos la bienvenida a Piero que está ingresando. Estamos dándole continuidad al tema de la semana pasada, del lunes pasado, perdón. ¿Cuál de las siguientes proposiciones, de ser cierta, reforzará más el argumento de Ella? Pues los psicólogos han comprobado que la estabilidad económica a costa de la realización intelectual es dañina para la estabilidad emocional del sujeto. Existen arqueólogos que ganarán grandes cantidades de dinero en algunos proyectos de investigación. Ella es una persona de gusto sencillo que puede conseguir lo necesario para su persona sin invertir grandes cantidades de dinero. En nuestro país, el desempleo afecta a los jóvenes egresados de todas las carreras profesionales, incluyendo aquellos que han estudiado carreras supuestamente lucrativas. Y la E dice, el tipo de inteligencia que tiene ella se adapta más a la carrera como arqueología que a otra. Entonces, eh, tenemos acá varias alternativas. Dice que cuál de las siguientes proposiciones, de ser cierta, reforzaría más el argumento de ella. ¿Quién es ella? Aquí está. Él es la chica que quiere estudiar arqueología y su amiga Rosa le dice que piense bien lo que va a estudiar. Entonces, de ser cierto, estas suposiciones debilitaría el argumento de Rosa y le daría más fuerza al argumento de ella. Pues sí, existen arqueólogos que ganan grandes sumas de dinero en algunos proyectos de investigación y eso es así. Se hacen un descubrimiento y ellos ganan cierta cantidad de dinero. Ahora bien, ejercicios de práctica van a realizar la práctica de la página 83 y con esto terminamos el tema del día lunes. Entonces, página 82 y 83 de actividad domiciliaria. Entonces, hoy vamos a iniciar el tema de la lectura crítica, práctica de diálogo contrapuesto. ¿Y cuáles son los diálogos contrapuestos? No te preocupes, ya vamos a ver ejemplos. Entonces, el tema de hoy es lectura crítica, práctica de diálogos contrapuestos. Entonces, empieza a sacar tus apuntes porque vamos a tomar en consideración varios aspectos. Hoy no voy a trabajar con materiales extra, porque estas son clases que son más que todo prácticas. Entonces, vamos a leer un texto y de ella vamos a extraer lo que se nos pregunta. Vamos a ver los argumentos que se presentan dentro de cada texto. Texto 1 de la página 84 dice, moderna. Yo creo que ya te hace falta un cambio de look. Sí, corta el pelo casi al rape y te lo pinto de rojo y verde y vas a estar completamente a la moda. ¿No quieres verte interesante y moderna? Este corte ya está de moda en Europa y tú marcarás la pauta aquí en Lima. Y la conservadora dice, ni hablar. No le hagas nada a mi cabello, solo corta las puntas y conserva mi corte tradicional. ¿Qué pasaría si el corte que tú me sugieres no me queda bien? Y si no me gusta, luego no habría manera de arreglarlo.
Entonces este es un texto adaptado de los materiales de enseñanza de CEPEPU. Ya tú sabes cuál es la CEPEPU. Claro que sí, de hecho yo vivo cerca de ella. Entonces la chica moderna piensa que debería su amiga conservadora hacerse un cambio de look, cortárselo al rape, pintárselo de rojo con verde, porque eso está de moda en Europa y que ella cree que su amiga marcaría tendencia aquí en Lima. Y mi pregunta es, ¿por qué no se lo hace la moderna? Si es una tendencia, ¿por qué se lo va a hacer su amiga? La conservadora dice algo razonable. Ah, yo me hago eso. Y si no me queda el corte, ¿cómo me lo vas a arreglar si me has cortado casi al ras? Y si no me gusta, entonces, ¿cómo me vas a arreglar? Entonces, analizado todos estos argumentos, pues vamos con la pregunta número uno. ¿En qué afirmación se puede resumir el argumento central de Moderna? ¿Cuál es el argumento de Moderna? ¿Por qué ella habla de ese cambio de look? ¿Será porque ella dice que un cambio de look siempre es bueno? ¿En el cambio de look debe primar la moda? El cliente no siempre tiene la razón. Europa es el centro de la moda o lo que está de moda es más valioso, pues ella piensa que un cambio de look siempre es bueno, sin importar los colores que conlleven y los cortes que se puedan destacar de él. Ahora, ¿cuál es el argumento central de la conservadora? Ser tradicional es preferiblemente a estar a la moda. La B, no arriesgarse a un cambio por no verse mal. C, no cortarse el cabello es lo más saludable. D, cambiar de look es ser creativa. Ser poco creativa significa no estar a la moda. Entonces, el argumento central de la conservadora, ella dice, eh, aquí dice, ser tradicional es preferiblemente a estar a la moda. Ese es el argumento de la conservadora, porque ella señala que ella prefiere que se lo siga cortando así, que es mejor que estar a la moda, porque si la moda es que yo me lo tenga que rapar y pintar de todos los colores, entonces yo prefiero ser tradicional. Aunque yo en ese aspecto soy un poquito abierta. Por lo menos la hija mía, ella se quería hacer un corte bajo, yo se lo hice. Quería pintarse el cabello de fucsia, también se lo pinté. Después se lo quiso teñir de amarillo, también se lo pinté, ahora se lo quiere cambiar rosado. Eso es su gusto. Si para ella eso es bueno, bueno, está bien. Malo es cuando alguien te lo impone, ahí sí está malo. Imagínate la mí pintada con el cabello teñido de azul porque es la moda de Europa. ¿Tú crees que me van a respetar como profesora? No, ¿verdad? Entonces, porque hay un estereotipo. Ahora bien, ¿qué premisa de ser cierta reforzaría el argumento central de la conservadora? De ser cierto y a favor de la conservadora, la opción A dice, un cliente nunca sabe lo que le conviene en materia de cortes de cabello. Hasta el momento no se ha inventado productos que hagan crecer el cabello. Ella es una mujer joven y debería cuidar más su aspecto. O las mujeres que se preocupan por estar a la moda son superficiales. Entonces, ¿qué argumento de ser cierto reforzaría el punto de vista de la chica conservadora? Que ella es una mujer joven y debería cuidar más de su aspecto. De esta manera, vamos con el texto número 2. Y aquí Piero va a participar cuando le pregunte. Tenemos aquí al maestro romántico. Un momentico que a veces mi mouse se pone mal. El maestro romántico dice que es de vital importancia para la preservación de su identidad cultural enseñar las lenguas propias a los niños de las comunidades selváticas. El bora o el campa son tan importantes como el castellano para ellos. Por eso, el desarrollar una educación bilingüe en nuestro país es fundamental. Si no entendemos esto, terminaremos comportándonos como los conquistadores españoles del siglo XVI,
que imponían su cultura a la población indígena. Este es el punto de vista del maestro romántico, que de romántico no tiene nada, ¿no? Y el maestro realista señala que hay que ser realista y no tan romántico. Hoy en día el saber lenguas como el shipibo o el machigenga no les sirve de nada. Por el contrario, eso mantiene a las etnias amazónicas de nuestro país en el atraso y en la postración. Además, esas lenguas van a desaparecer tarde o temprano, a pesar de los esfuerzos por preservarlas. Lo mejor es que estos pueblos entren a la órbita del mundo globalizado, manteniendo hasta donde puedan hacerlo sus propias tradiciones. Por eso, desde los primeros años se debe enseñar el castellano a los niños de estas comunidades. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, en mi carácter y en mi opinión, es bueno que las tribus conserven ambos idiomas. El idioma nativo, pero también el castellano, porque ciertamente las culturas mueren. Este tipo de comunidades tiende a morir. Entonces, bueno, que ellos manejen los dos, debido a que el día de mañana ellos quisieran migrar más hacia la ciudad, pues se les dificulta con el idioma. Esa es mi opinión. Ahora, a ver, Piero. Ahora, Piero, vamos a ver. A ver, Piero. ¿Cuál es la tesis o el argumento del maestro romántico? ¿Qué piensan? ¿Por qué el maestro romántico piensa de esta manera? Ahí te lo estoy colocando. Aquí está. ¿Cuál es la tesis que mantiene el maestro romántico? ¿Cuál es su posición? ¿Por qué él cree? Puedes escribirlo en el chat. A ver, Piero. Que quieren enseñar a la fuerza a los niños el idioma español, ¿verdad? Quieren imponérselo como los conquistadores hicieron con los primeros nativos. Eso lo vas a colocar aquí. ¿Qué punto de vista propone el maestro realista? Ya esta la dije yo. Ahora, ¿cuál es el argumento central que sostiene el maestro romántico? Es que ellos deben mantener su propio idioma y conservarlo, sea que hablen guaraní, sean que hablen quechua o aymara, ellos deben conservar su lengua. ¿Ve? Eso es el argumento central del maestro romántico. De esta manera debes realizarla en tu cuaderno. Y nos vamos a redacción de textos 3, que es el siguiente tema. ¿Ves que los temas de aquí en adelante son cortos? Son cortísimos, claro que sí. Tenemos tema hoy y tema el día lunes, porque el 31 tenemos examen. Entonces, de aquí en adelante los temas son súper cortos. Entonces, en redacción de textos 3, pues tenemos los elementos del enlace. Ahora bien, vamos aquí. Un momentico, voy a buscar aquí un material a ver si lo tengo a la disponibilidad mía.
No, bien, aquí tenemos un material y ya les voy a buscar. Bien, Piero, disculpa un momentico que tuve un pequeño contratiempo. Entonces, vamos a entrar en el tema de lo que es redacción. Y para ello vamos a trabajar con un material que tengo acá. Un momento. Un momentito. Entonces, en el tema de hoy, que ya hemos avanzado en dos, figúrate, terminamos un tema rapidito, pues tenemos los elementos de enlace en una redacción. Y por acá tenemos la referencia, las elipsis, los pronombres demostrativos, los pronombres relativos, los posesivos, las expresiones sinónimas, elementos anticipativos. Entonces, antes de partir de este tema, sí, está bien, no te preocupes. Entonces, vamos a dar lo que es el inicio de la redacción de los textos. Por acá tenemos, entre los tipos de texto, entre los tipos de redacción, tenemos la redacción académica. Esto no lo vayas a apuntar en tu cuaderno. Este es para que tengas conocimiento de lo que es una redacción académica, pues es aquella cuyos textos se caracterizan por describir una información en forma sistemática y lógica, y es propia del ambiente científico y universitario. Así que este tipo de redacciones pues se estilan más que todo en informaciones o en redacciones en base al estudio que se está realizando. Si usted es un profesor, un estudiante que va a estudiar, usted es un lápiz. Si usted es un estudiante que se quiere formar como un profesor, pues entonces todo lo que tenga que ver en redacción va a estar relacionado con educación. Si va a ser para jurídico, jurídico, y así cada una. Entonces, estos son los tipos de redacciones académicas.
Ahora bien, por acá tenemos, esto no lo vayas a copiar, esto nada más es como una referencia. La redacción literaria, por su parte, es muy distinta, pues en ella se expresa lo artístico en la escritura y su tipo de organización, redacción y estilo va a ser a lo que es lo estético, lo que va para el texto poético, literario, con prosa, rimas, asonancias, todo eso. Es un tipo de texto muy distinto. Entonces, en ese tipo de texto se pueden expresar sentimientos, emociones o bien una idea del escritor. En cuanto a la redacción formal o administrativa, pues este tipo de redacción lo podemos ver en los currículos porque son de carácter también administrativo. Estos tipos de informaciones, pues, se emplean en los documentos como currículum y otros escritos de uso frecuente en lugares de trabajo y ámbitos similares. Entonces, su redacción va a estar determinado por el carácter formal. Entonces, aquí la persona debe abstenerse de un lenguaje personal. Por ejemplo, si va para un currículum, pues va a colocar lo que se le pide. No va a ampliar contenidos ni nada de eso. En la redacción técnica, pues va más que todo a lo que es el ámbito científico, donde va a estar conformado por textos que son, vamos a decir que estuviese estudiando algún caso en una población, su redacción es más técnica, sus palabras son más técnicas, ¿ves? Su público va a ser un público específico, no general. Entonces, partiendo de todo ello, entonces por acá tenemos en los elementos de enlace de una redacción, sabiendo que ya hay varios tipos de redacción, no vayas a creer que redactar son para los que escriben columnas en el periódico, no. Entonces, tenemos dentro de los elementos de redacción los elementos de enlace. Estos elementos de enlace está la referencia. La referencia es una técnica que permite establecer la relación que existe cuando un elemento señala a otro delante, dentro de la redacción de texto. Es como cuando usted va a buscar un trabajo y usted dice, vengo referido por, se ha de suponer que esa persona conoce a la persona que te envió. Por ejemplo, tú vas ahorita, te graduaste, te graduaste y estás ejerciendo la educación. Y entonces yo vengo y te digo, mira, habla con el director, le dice que va de mi parte. Cuando usted se presenta allá, usted le dice, yo vengo referido por la profesora González. Ah, hay una referencia. ¿Ve? Entonces, en el texto también hay referencias. Y estas referencias hacen que exista una relación entre lo anterior con lo que viene, ¿ves? Dentro del texto. Y esta relación de referencia se emplea principalmente para evitar el vicio de la monotonía en la redacción y establecer de esa manera la coherencia textual. Entonces, a eso hace la referencia. Entonces, por acá vamos a estudiar los tipos de referencia que hay dentro de estos enlaces. Y pueden haber otro tipo de referencia más, claro que sí. Entonces, por acá tenemos a la elipsis. Y para la elipsis, pues tenemos que la elipsis es una supresión de una o más palabras de una frase que, desde un punto de vista gramatical, sería estar presente, pero sin las cuales se comprende perfectamente el sentido de la frase. Es decir, no hace falta decir María y Juan, podemos decir ellos. ¿Ves? No necesariamente tenemos que señalar un grupo, podemos decir aquellos. Entonces, en elixir, pues tenemos que, aparte de todo lo que te acabo de decir, también el elixir es una supresión u omisión intencional de un elemento del discurso que se sobreentiende o puede ser reconstruido gracias al contexto. Por ejemplo, yo te puedo decir, José está en el mercado y yo en la casa. Sin embargo, el empleo de la elixir va más allá de la literatura. ¿Ves? José está en el mercado y yo en la casa.
aquí estoy empleando también un elixir. Ahora nos vamos a la práctica y dice, el profesor y sus alumnos dialogan sobre la importancia del curso de redacción. Ellos pertenecen al Colegio Trilce. Aquí estamos trabajando la referencia, pero aquí tenemos un ejemplo de referencia llamada elixir. Y ya te dije que el elixir es, busca suprimir de una manera intencional los elementos de un discurso que se sobreentiende. Entonces, cuando decimos que el profesor y sus alumnos dialogan sobre la importancia del curso de redacción, señalo que ellos pertenecen al Colegio Trilce. Entonces, al utilizar este tipo de referencia, entonces estoy entrando en un elixir. Don Miguel Grau es el máximo exponente de la campaña marítima durante el conflicto contra Chile. Actualmente es considerado émulo de la Marina de Guerra de Perú. Entonces, don Miguel Grau es el máximo exponente. O sea, estoy hablando la realidad de un personaje, pero también hago una referencia. Es considerado. Cuando yo digo, los estudiantes de la institución Reina de los Ángeles son aplicados, sobre todo los de segundo grado. Ahí hago una referencia y hago un distanciamiento. Ya va, si todos son muy buenos, pero los alumnos de mi curso son los mejores. Entonces, otro ejemplo tenemos aquí, el presidente promulgó la ley antitabaco. Anunció además que ya remitió al Congreso el proyecto de ley que permitirá encarcelar a los pandilleros que atenten contra los bienes públicos y privados. Entonces, aquí también, ¿ve? El presidente promulgó una ley antitabaco, pero también anunció, o sea, cuando yo digo hago este contraste, quiere decir sigo en la misma línea, en la misma línea de redacción. No cambio. Otro tipo de referencia son los pronombres demostrativos. Cuando utilizamos los pronombres demostrativos como referencia, en este aspecto, bueno, tenemos aquí el siguiente. Uno cuenta entre sus provincias a Huancané. Esta, además, es la más antigua de la región. Cuando dice estas, ¿a quién se está refiriendo? A Puno. Aquí yo no pudiese decir Puno cuenta entre sus provincias a Huancané. Puno, además, es la más antigua. No puedo, porque aquí entraría en repetir, redundancia. Entonces, ¿qué hago? Lo cambio por un pronombre. Aquí tenemos el atletismo. Es un deporte que implica dos tipos de movimientos, los anaeróbicos y los aeróbicos. Sí, también. ¿Estos a quién se refieren? Se refiere a los anaeróbicos y los aeróbicos. En los pronombres relativos, que es la otra referencia, tenemos, entre los principales tenemos son qué, quién, cuál, cuyo, cuándo, dónde y cómo. Ejemplo, hay un periodista deportivo cuyo comentario está lleno de barbarismo. Cuando digo cuyo, ¿de quién hace referencia? Del periodista. Cuando yo digo el árbol de manzana tiene flores cuyo fruto es sabroso. Cuando digo el cuyo, hago referencia del árbol de manzana. Entonces, para evitar enredos o malas redacciones, pues nosotros empleamos o pronombres demostrativos, elipsis, o pronombres relativos. En el caso de los pronombres posesivos, tenemos que en los pronombres posesivos vamos a utilizar los sus. Si se equivocan, una pregunta. ¿Ve? O sea, si por ejemplo, las empresas dedicadas al turismo no solo incluyen los atractivos geográficos, sus paquetes. ¿A quién se refiere sus? ¿Cuáles son estos paquetes? De las empresas dedicadas al turismo. Entonces, en las expresiones sinónimas tenemos Ricardo Palma es uno de nuestros más insignes ejemplos. El bibliotecario mendigo es modelo del patriotismo.
Entonces, aquí hay expresiones que son sinónimas. Estas expresiones muy pocas se ven dentro de los textos. Así que por esto no voy a hacer mucho hincapié. En los elementos anticipativos, pues tenemos que, en ejemplo, la culinaria peruana incluye platos diversos como el ají de gallina, el lomo saltado, el tallarín, saltados, entre otros. Estos son anticipativos. Entonces, cuando hablo de la culinaria peruana, me estoy refiriendo a los platos que se realizan en el Perú, tales como los que acabo de mencionar. Estos son elementos anticipativos, permiten adelantarse a lo que estamos hablando. Pero si yo digo ají de gallina, el lomo saltado, el tallarín saltado y otros, pues no me estoy refiriendo a la culinaria peruana, solamente que sé que son platos de acá, pero no los estoy mencionando dentro de ellos. Es decir, no estoy haciendo una referencia de que, mire, estos son los platos, no. Ahora, cuando yo digo la culinaria peruana, ok, o la comida o la gastronomía peruana, ok, ya sé, porque yo voy a creer que tú es que me estás vendiendo todos estos productos, perdón, todos estos platos de comida. Entonces, los alimentos anticipativos permiten adelantarte a lo que viene dentro de un texto. Bien, continuamos por acá. Vamos a la práctica, aplicación práctica. Emplea los elementos referenciales estudiados y aplícalo en las siguientes oraciones para formar un texto coherente. La expansión del uso de Internet ha sido muy rápido. La expansión del uso de Internet sucedió en los años 90. Si te puedes dar cuenta, menciono 2 veces la expansión del Internet. Aquí. ¿Qué tipo de referencia vamos a utilizar? Por acá te lo voy a demostrar. Entonces, en la primera ecuación, el miembro de la derecha. Yo diría que investigue. Por acá yo puedo utilizar un... Porque ensayo, no sé. Para la ecuación 3 romana. Es que no se escucha esta cosa de la que estoy hablando. Hablo pues. Es que no se escucha y la misma dice que investigue. Aquí vamos a utilizar un pronombre demostrativo. Entonces, en este pronombre demostrativo que vamos a emplear, mira cómo va a acomodar, cómo voy a arreglar la oración. Yo diría mejor que investigue. Yo estoy por la de investigue. Entonces lo acomodo así. La expansión, voy a utilizar un pronombre demostrativo. La expansión del uso de Internet ha sido muy rápida. Muy rápida. Coma. Esto sucedió en los años 90. ¿Viste cómo lo arreglé? Omití, otra vez repetir la palabra expansión. Esto sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta expansión del uso del Internet. Ahora, de esta manera, te voy a invitar a ti a que hagas tú el B. Dice, Perú es un país en vías de desarrollo. El Perú es un país que padece de muy desigualdad distribución de ingresos. A ver, se repite el Perú aquí y el Perú acá. Arregla esta frase que está acá. Donde dice el Perú, vas a cambiarla por otra. No puedes repetir Perú y no puedes cambiar ninguna de estas letras que están acá. La primera, el Perú es un país en vías de desarrollo, lo tienes que dejar tal cual. Pero el Perú tienes que cambiarlo por una referencia. Puedes plantearla por el chat.
Bien, Piero, de esta manera ingresa al segundo enlace de la clase. Ingresa al segundo enlace a manera de darle continuidad a este ejercicio.